Esta noche. Father, I pray that you would give us wisdom, Padre, te pido para que nos puedas dar sabiduría, that you would humble us before your word, de que nos humilles ante tu palabra, Señor, and that you would help us learn how to preach that word. y que nos puedas enseñar a poder predicar esa palabra. We thank you that you are our fortress Gracias porque tú eres nuestra fortaleza and that you rose from the dead. y de que te levantaste de los muertos. Amen. Amén. Brothers, we are going to take everything that we studied and try to put a sermon together tonight. Hermanos, vamos a tomar todo lo que hemos estudiado y vamos a hacer un sermón en esta noche. I want to take you through the process that I use every week when I prepare. Quiero pasar por todo el proceso que yo hago cada vez que me preparo. And there's a large tent that is over everything that I teach. Like a tent, like a covering. Y hay una gran carpa, una gran carpa en cuanto a todo lo que yo estoy haciendo, Everything I do fits inside. en cuanto al estudio del sermón, todo lo que yo hago va dentro de esa carpa. And I shared that with some of you who were on the call that we are on together. Lo cual yo he compartido con aquellos que se han sumado a las llamadas de Zoom. One of our brothers here was kind enough to translate that so that I could show it to you in Spanish. Uno de nuestros hermanos aquí pudo traducir en español para que podamos entender. And maybe we could show it up on the screen tonight if that's possible. Y podemos ver en la pantalla en esta noche. It begins in the bottom left-hand corner with the text. We talked about this earlier. Empieza en la esquina ahí sobre el texto. And then we go to the context. Y luego, si ven en la esquina inferior izquierda, dice el texto y va al contexto. And from the context, we look to see how this is fulfilled in Christ. Y vemos cómo esto llena en Cristo, cómo aplica a Cristo. And then finally, we have the application. Y finalmente tenemos la aplicación. But there are also some dangers along the way. Pero también hay algunos peligros en el camino. If we take any shortcuts. Si es que tomamos atajos. The first one is that you can allegorize the text. El primero es en diagonal de izquierda a derecha para arriba, la alegoría, se puede alegorizar el texto. If you don't know the context, you begin to see Jesus everywhere. Si no entiendes el contexto, puedes ver a Jesús en todos lados. This is especially true when some people preach from the Old Testament. Esto es una verdad cuando hay personas que predican desde el Antiguo Testamento. Now, I believe that every text ultimately points to Christ. Yo creo firmemente que cada texto apunta a la persona de Cristo, But every text is not specifically about Christ. pero creo también que cada texto no es específicamente en cuanto a Cristo. Another danger Otro peligro is that after you have figured out the context, you immediately want to apply it. Otro peligro puede ser que cuando entendemos el contexto, inmediatamente saltamos a la aplicación. It leads to moralism Eso lleva al moralismo and moralistic preaching. y a la prédica moralística. For example, you take a hero from the Old Testament, Por ejemplo, sacamos a un héroe del Antiguo Testamento, a man like Daniel, un hombre como Daniel, and you just tell everybody to be like Daniel. y le decís a todo el mundo hay que ser como Daniel. But that's not the purpose of Daniel. Pero eso no es el propósito de Daniel. To preach that
book faithfully, you have to show that it points to Christ. De poder predicar fielmente ese libro es apuntar a Cristo. You cannot have a sermon without Christ. No puede tener un sermón sin Cristo. You can't have Christianity without Christ. Es apuntar a Cristo. No puedes hablar del cristianismo sin Cristo. You can't have the gospel without Christ. No puedes tener el evangelio sin Cristo. And we don't want to be preachers who don't preach Christ. Y no queremos ser predicadores que no hablan o apuntan a Cristo. The last problem is you go from the text right to the application. El otro problema es que vamos del texto a la aplicación. And that combines both the allegory and the moralism. Y eso combina ambos problemas, el moralismo y el alegórico. So instead, we study the text. Y en vez de estudiar el texto, We discover the context. estudiamos el texto, descubrimos el contexto We figure out where this is in the story of redemption. y vemos dónde está esto en la historia de la redención. It either looks to Christ or it looks back to Christ. Vemos si es que cumple en Cristo o es antes de Cristo. Then we can apply that text to the people who are listening to us preach. Y luego podemos aplicar ese texto a las personas que nos están escuchando. Now let's see if we can do that. Ahora vamos a ver si podemos hacer eso. Matthew chapter 13, Mateo capítulo 13, sesión número 3, verses 1 to 23. versículo 1 al 23. We're going to look at this section and we are going to build a sermon. Vamos a ver en esta sección y vamos a armar un bosquejo. This section is about the sower and the soils. Esta sesión es sobre el sembrador y los tipos de suelos. And we've done our work already in the last two sessions. Ya hicimos parte del trabajo en las últimas sesiones. And so now we're going to take everything that we have learned and we're going to apply it. Así que vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a aplicar. Our first job is to determine the main point of the passage. Nuestro primer trabajo es determinar el punto principal del pasaje. The main point of your sermon should be the main point of the passage. Sería el mensaje principal. El mensaje principal del sermón tiene que ser el mensaje principal del pastor. So what is the point? Ahora, ¿cuál es el punto, el mensaje principal? The point is that Jesus was using parables to fulfill prophecy. El mensaje principal es Jesús usa parábolas para cumplir la profecía. And I know that because that's what he said. ¿Y cómo sé esto? Esto fue lo que Jesús mismo dijo. This one wasn't very hard. Esto no era muy difícil. Jesus told us what his point was. Jesús nos dijo cuál era su punto. Now we need to put an outline together. Ahora tenemos que poner un bosquejo. Tenemos que armar un bosquejo. And there are two kinds of outlines. Y hay dos tipos de bosquejo. There are exegetical outlines, Tenemos el bosquejo exegético and there are homiletical outlines. y tenemos el bosquejo homilético. The exegetical outline answers the question, how is this text put together? El bosquejo exegético pregunta cómo está estructurado el texto, How was it built? cómo ha sido construido. When I was a child, I used to enjoy taking things apart. Cuando era niño me encantaba poder desarmar cosas. I would get an old computer Tendría una computadora vieja and I would take all the pieces of it apart. y lo tomaría todas las piezas. I became very good at taking things apart, Era muy bueno en poder desarmar cosas, but I was not very good at putting them back together again. pero no era tan bueno en poder armar esas mismas cosas.
What we're doing is we're taking the text apart. Lo que estamos haciendo ahora, estamos sacando las piezas, estamos desarmando, We're identifying the pieces. estamos identificando las piezas. We want to know how it was put together. Queremos saber cómo se armó la estructura. And we see 4 sections here. Y vemos 4 secciones aquí. Verses 1 to 9 is a parable. Los versículos 1 al 9 son las parábolas. Verse 10 to 13 is the purpose of the parable. Versículos 10 al 13 de Mateo 13 son los propósitos. Verse 14 to 17 is the fulfillment of prophecy. Del versículo 14 al 17 son los cumplimientos de Cristo. And verses 18 to 23 is the meaning of the parable. Y del versículo 18 al 23 es el significado de las parábolas. That's how it's built. Así es como está estructurado. Parable, Las parábolas, purpose, el propósito, fulfillment, el cumplimiento de la profecía, meaning. significado. But that is not a sermon. Pero eso no es un sermón. That's a lecture, Eso es a class. en la clase. That is a seminar. Eso sería parte del seminario. It's very helpful. Ayuda mucho. You'll understand the text, Vas a entender el texto, but it makes for a very dry sermon. pero hace que sea un sermón un poco seco. It's not very interesting. No es interesante. It's too academic. Es muy académico. So how do we fix that? Ahora, ¿cómo corregimos eso? Well, we create another kind of outline. Así que armamos otro bosquejo. And this is called a homiletical outline. Y este siguiente bosquejo es el bosquejo homilético. Maybe I should answer a question first. Quizá tenga que responder una pregunta primero. Why have an outline? ¿Por qué no un título? Some people, when they preach, they have no outline. Algunas personas cuando predican no tienen título. They don't think they need one. Quizá piensan que no necesitan uno. So let me try to convince you. Ahora déjame tratar de convencerte. I think that an outline is much like a map. Perdón, yo mencioné título es bosquejo. Quizás un bosquejo es como un mapa With directions below it. con direcciones abajo. The picture is the map. La imagen es el mapa. The picture is the story. La imagen es la historia. But the directions help you get from one place to the next. Pero las direcciones, en este caso el bosquejo, te lleva de un punto a otro, te dirige. When you pull the directions up on your phone, they give you a list of steps. Cuando tenés ahí una dirección en tu teléfono, te dan unas listas de pasos. An outline does that for those who are listening to you. Un bosquejo te ayuda y ayuda a las personas que te están escuchando. It helps them know where you're going. Le ayuda a entender a dónde estás yendo. It gives them confidence that you know where you're going. Le da también esa confianza y esa certeza de que saben a dónde estás yendo. And it helps them to follow you. Y le ayuda a que te puedan seguir. So our homiletical outline answers the question, how is this sermon put together? Ahora, un bosquejo homilético hace la pregunta de cómo se estructura el sermón. Now, I am not very good at coming up with titles. Ahora, yo no soy muy bueno poniendo un título. Scott attends my church, Scott se va a la iglesia, a mi iglesia, and he will tell you, y él te va a decir, I am not very good at titles. no soy muy bueno poniendo títulos. I have very boring titles. Yo tengo títulos muy aburridos. Sometimes I can't even think of one.
Ni siquiera, a veces ni siquiera puedo pensar en uno. I just want to call it the sermon. Solamente me gustaría llamarle el sermón. But they tell me that I need to have a title for the bulletin. Pero me dicen, tenés que tener un título para el boletín semanal. So I asked ChatGPT. Así que le pregunto a ChatGPT. No, not really. No, mentira. But maybe I should. Pero quizá debería. I just thought of that. maybe, Ahora recién se me ocurrió. maybe I should. That's good. That might help. All right. Well, this is the title that I came up with. Así que este es el título en el cual se me ocurrió. The Word and the Heart. La palabra y el corazón. Very impressive. Muy impresionante. But the title's not important. Pero el título no es importante. The next part is important. La siguiente parte sí es importante. We call this the proposition. Lo llamamos la proposición. The proposition is what I hope to communicate. La proposición es lo que yo espero comunicar. It's what I hope you will understand. Es una esperanza de lo que yo creo que vas a entender. I'm trying to summarize everything I want to say in the sermon and put it into one clear sentence. Estoy resumiendo todo lo que voy a decir en el sermón en una oración clara. The proposition that I have is that the Word of God is proclaimed to all, but it bears fruit only in those whose hearts are prepared by God. La proposición que tengo es: la palabra de Dios es proclamada a todos, pero solo da fruto en aquellos cuyos corazones han sido preparados por Dios. The Word of God is the seed that is planted, La palabra de Dios es la semilla que ha sido plantada and it is spread to everyone. y es arrojada a todos. The gospel is preached to everyone. El evangelio es predicado a todos. But we know that only one of those soils bore fruit. Pero sabemos que en uno de esos tipos de suelos da frutos. That means that hearing is not enough. Significa que escuchando no es suficiente. If hearing was enough, then everybody would be saved who heard the gospel. Si escuchar sería suficiente, significa que todas las personas que escucharon serían salvas. But only those who believe are truly saved. Pero solamente aquellos que creen son verdaderamente salvos. And we know they are saved because they bear fruit. Y sabemos que son salvos porque llevan fruto. They are the good soil. Ellos son la buena tierra. But even that soil is prepared by God. Pero aún ese suelo es preparado por Dios. It is God who gives, and it is God who takes away. Es Dios quien da y Dios quien saca. He tells us that in the text. Nos dice eso en el texto. Look at chapter 13 in verses 10 through 13. Vamos a ver en el capítulo 13 de Mateo del 10 al 13. Remember, he answers the disciples Recuerda que él le responde a los discípulos where they ask him about why he is teaching in parables. cuando le preguntan el por qué está hablando en parábolas. He says he's hiding the truth from the crowd. Y él responde que está escondiendo las verdades de la multitud, But he is revealing it to them. pero les da a conocer a ellos. It has been given to them, Les dio a ellos, a los discípulos. and it has not been given to the crowd. Y no les dio a conocer los secretos a la multitud. The one that he gives to, he will give more to. Y aquel que se le fue dado, se le añadirá más. And the one he withholds from loses everything. Y aquel que lo retiene, no se le va a dar y pierde todo. He admits this. Pero a quien que no tiene, se le quitará. Él admite eso.
He tells them this. Esto le dice a ellos. And so that must be part of the sermon that we preach. Y esto tiene que ser parte del sermón que estamos predicando. So the word of God is proclaimed to all, but it bears fruit only in those whose hearts are prepared by God. Así que la palabra de Dios es proclamada a todos, pero solo da frutos en aquellos cuyos corazones han sido preparados por Dios. Now that we have a proposition, Ahora que tenemos una proposición, it's our responsibility to prove it. es nuestra responsabilidad de poder probarlo. That's your job when you stand up to preach the word of God. Y ese es tu trabajo cuando te pares y prediques la palabra de Dios. We want to preach the word of God so that there is understanding. Queremos predicar la palabra de Dios para que haya entendimiento. We are not trying to impress people with our speech. No queremos impresionar a las personas con nuestro discurso. We want to inform their mind. Queremos informar su mente. We want to stir their heart. Queremos apuntar al corazón. And we want to direct their will. Y queremos direccionar la voluntad. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? We do that with a very simple outline. Y hacemos con la siguiente un bosquejo sencillo. Gracias, hermano. And each point in that outline explains the proposition. Y cada punto de ese bosquejo responde y enseña sobre la proposición. I have 3 Tengo, points in this sermon. tengo 3 puntos en este sermón. It seems like many sermons have 3 points. Parece ser que cada sermón tiene 3 puntos. I don't know why that always happens, No sé por qué es esto, but it's quite common. pero es muy común. So here are my 3 points. Así que aquí van mis 3 puntos. This word is preached to all, La palabra de Dios es predicada a todos, received by some, recibida por algunos and given by God. y dada por Dios. Each one of those point back to my proposition. Cada uno de estos apunta a la proposición. Now I want you to notice something. Ahora quiero que notes algo. When I preach the text, I'm going to take it out of order. Cuando predico el texto, lo voy a sacar fuera de orden, Because we are preaching the idea that is in the text. porque estamos predicando la idea que está en el texto. We want to preach it in the order that it is learned. Queremos enseñar en el orden en la cual puede ser aprendida mejor. And so sometimes we need to rearrange that text so that we can communicate more clearly. Así que a veces tenemos que reagendar el orden para que pueda ser mejor comunicada. And so I've begun with the first 9 verses. Así que yo empezaría con los primeros 9 versículos. This is what it means to have it preached to all. Esto es lo que significa que ha sido predicada a todo, el primer punto. So I would start my sermon by giving the proposition. Así que empezaría mi sermón después de dar la proposición And then I would give my first point, y daría a continuación mi primer punto, that this gospel is preached to all. que este evangelio es predicado a todos. And then we would consider verses 1 to 9. Y después consideraría el verso 1 al 9. We would identify the contrast between being in the house and being on the shore. Identificaría el contraste de estar en la casa y estar en la orilla. We would explain that a very large crowd has formed. Vamos a explicar la gran multitud que se agolpó. I would ask you a question. Yo te haría una pregunta. I would say, why do you think such a large crowd was formed? Te daría una pregunta y te diría, ¿por qué crees que una gran multitud se formó? Then I'd give you some answers. Y te daría algunas respuestas. Was it to give Jesus an opportunity to do a special miracle?
quizás le dio a Jesús una oportunidad especial de hacer un milagro especial. Was he going to make a big announcement? Iba a dar un gran anuncio. Was he trying to grow the crowd as large as he could? Quería juntar la mayor cantidad de personas posible. Was he going to divide them up into military units so they could begin bringing in the kingdom against Rome? Iba a dividir quizás el grupo en unidades militares para poder tener un enfrentamiento con Roma. And then I would say, no, it's none of that. Y yo diría, no, no sería eso. That might have been what we would do. Eso quizás sería algo que nosotros hubiésemos hecho. Maybe some famous preacher would try to do that. Quizá algún predicador famoso haría algo así. Someone trying to draw a big crowd. Alguien que quiere atraer una gran multitud. But that's not what Jesus is doing. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo. And when he opens his mouth to speak, that's when it all becomes clear. Y cuando empieza a hablar, cuando abre su boca, todo empieza a tener sentido. He speaks a parable to everyone. Él le habla en parábolas a cada uno de ellos. Now we would need to read the parable Ahora tendríamos que leer nuevamente la parábola and we'd explain it. y la explicaríamos. We would explain about the sower. Explicaríamos en cuanto al sembrador. We would explain about the path in the field. Explicaríamos en cuanto al camino junto a la tierra. We would explain about the seed Explicaríamos en cuanto a la semilla and the birds y las aves and the thin soil y la pequeña capa de tierra and the heat y también el calor, el sol and the roots y las raíces and what it means to wither. y lo que significa ser marchitado. We would talk about the stone, we would talk about the ground with the thorns in it Y también hablaríamos del lugar pedregoso and what it meant to have the other plants choke out that plant that was growing. y también hablaríamos de los espinos y cómo ahoga a la semilla que está brotando. And we would explain what it meant for a plant to grow up and to produce fruit. Y también explicaríamos lo que es una planta al crecer y dar frutos. And about the different kind of yield, Y los diferentes tipos de semillas. the 160 and 30. Y los frutos de 100, de 60 y de 30. And all of that we would learn from our study earlier. Y todo eso vamos a aprender de nuestro estudio previo. But then we would pause Pero luego haríamos una pausa and we would deliver the most important sentence of the parable. y vamos a dar una de las oraciones más importantes de la parábola. Let anyone who has ears listen. Que lo que tengan oídos, oigan. The gospel is preached to all, El evangelio es predicado a todos, but only those who have ears to hear can hear it. pero solamente aquellos que tienen los oídos pueden escuchar. Now, this is going to raise a question, Ahora, esto va a levantar preguntas and I want to answer that question right away. y yo quiero responder esa pregunta en ese momento específico. If the people in my church are asking a question from the text, I want to answer the question. Si la gente de mi iglesia tiene preguntas sobre el texto, yo quiero responder esas preguntas. I don't want to leave them confused. No quiero dejarles confundidos. I don't want them to be distracted. No quiero que se distraigan. So I'm going to jump right ahead to the answer. Así que voy a saltar ahí mismo a la respuesta. We saw this in verse 18. Vemos en el versículo 18. So listen to the parable of the sower. Así que escuchen pues la parábola del sembrador. Jesus says that when anyone hears the word about the kingdom and doesn't understand it, and then he goes on to describe. Y el versículo 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende,
Y ahí empieza a explicar. He gives them the doctrine, Le da la doctrina and then he gives them the application. y luego le da la aplicación. He answers the question. Él responde la pregunta. What about the path? ¿Qué hay del camino? What about the rocky ground? ¿Qué hay del suelo pedregoso? What about the thorns? ¿Qué hay en cuanto al espinos? What about the good ground? ¿Qué hay en cuanto a la buena tierra? We want to answer all of those questions. Queremos responder a todas esas preguntas. And that's our second point. Y ese es nuestro segundo punto. That even though the gospel is preached to all, it is received by some. Pero a pesar de que el evangelio es predicado a todos, solamente es recibida por algunos. In this parable, only 1 out of 4. En esta parábola, 1 de 4. And those are Jesus's words. Y estas son las palabras de Jesús. That's not us saying that. Eso no somos nosotros diciendo eso. That is what he says. Eso es lo que Él dice. And so we now go to our third point, Y ahora vamos a nuestro tercer punto. because somebody might be worried, how do I know if I can believe? Porque quizá hay alguien preocupado diciendo, ¿cómo yo no sé si es que no creo? ¿Cómo puedo hacer para creer? How do I know that I'm good soil? ¿Cómo sé que estoy creyendo bien o cómo sé que soy una buena tierra? We want to comfort people who ask those questions. Queremos confortar a las personas, We want to encourage them. queremos dar esperanza y ánimo. For those who have not put their faith in Christ, they might be asking the same question. Aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo quizás tengan las mismas preguntas. We want to lead them to Christ. Queremos guiarles a Cristo. Some don't care at all, Y a algunos no le interesa ni le importa para nada. and they need to feel the weight of the judgment of Christ. Y tienen que sentir el peso del juicio de Jesucristo. In every audience, you will have each of those people. En cada audiencia vas a tener ese tipo de personas. Some that need to be encouraged, Algunos que tienen que ser animados. some that need to be led to Christ, Otros que tienen que ser guiados a los pies de Cristo. and some that need to be called to repentance. Y otros que tienen que ser llamados al arrepentimiento. And we comfort them by saying our third point, which is that it is given by God. Y le damos esa tranquilidad mencionando nuestro tercer punto diciendo que es dada por Dios. To answer this, we go back to verse 10. Para responder esto nos vamos al versículo 10. The disciples were asking questions as well. Los discípulos estaban haciendo preguntas. Why is it that you're doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? And as I told you earlier, it is because he had chosen to give this knowledge to some and not to others. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y como yo mencioné, a ustedes se les ha dado a conocer y a otros no. And now Jesus gives us an opportunity to connect this to the Old Testament. Y ahora Jesús nos da la oportunidad de poder conectar con el Antiguo Testamento. Because Jesus says this fulfills Old Testament prophecy. Porque Jesús mencionó que esto tiene un cumplimiento con las profecías del Antiguo Testamento. So we would remind the people that none of this is a surprise to God. Y tenemos que hacerle recordar a las personas que nada de esto les sorprende a Dios. He was not surprised that the people rejected Christ. Él no quedó sorprendido al ser rechazado por las personas. He did not have to make another plan. Él no tenía que hacer otro plan. He knew from the very beginning. Él sabía desde el principio. Isaiah prophesied it hundreds of years earlier. Isaías lo profetizó cientos de años atrás. So we remind our people that we can have confidence in God's word. Así que le recordamos a las personas que podemos tener esa confianza en la palabra de Dios. Every prophecy will be fulfilled. Cada profecía va a tener un cumplimiento. Some have already been fulfilled. Algunos ya han sido cumplidos. Some are being fulfilled. Algunos están siendo cumplidos And some will be fulfilled. y otros van a ser cumplidos.
But in this particular case, Jesus says that this is what Isaiah was talking about. Pero en este caso particular, Jesús dijo que esto es lo que estaba hablando Isaías. And they are the ones that have grown callous. Y esto era lo que estaban creciendo. Callous in verse 15. Their hearts have grown callous. Y esto es lo que estaba mencionando en el versículo 15, que el corazón de este pueblo sea encallecido. They are spiritually blind. Están ciegos espiritualmente. They are spiritually deaf. Están sordos espiritualmente. And this is where I would say to the unbeliever in the room, this is talking about you. Y esto es lo que yo diría si es que hay un inconverso en la sala o en la iglesia. Esto está hablándote a ti. Every Sunday, I'm going to talk to unbelievers. Cada domingo yo voy a hablar a los que no creen, a los inconversos. Scott can tell you that every week I talk to somebody in our church and I'll say, if you are not a Christian, you need to know this. Scott sabe de que todos los domingos yo hablo a los que no creen y menciono algo como si tú no eres cristiano, si tú no crees, Because there are people that are blind. porque hay personas que están ciegas, There are people that are deaf. hay personas que están sordas, There are people with hearts of stone. hay personas con un corazón de piedra, But I believe that God can give them sight. pero yo sé que el Señor le puede dar esa visión, abrir los ojos. God can open their ears. Dios puede abrir sus oídos And God can take the heart of stone and give them a heart of flesh. y Dios puede tomar un corazón de piedra y darle un corazón de carne. But they can't believe unless they're told. Pero no pueden creer a menos que alguien se lo diga. And someone needs to preach. Y alguien tiene que predicar. And God has called us to that immeasurable privilege. Y Dios nos ha llamado a nosotros en ese privilegio inmensurable. We get to preach the words of life. Nosotros podemos dar esas palabras de vida. And just like that picture in Ezekiel where the gospel brings the bones together, when we preach a message that brings new life. Y así como Ezequiel, el mensaje puede dar vida a esos huesos y unirse y podemos predicar la palabra de vida. This is the part in my sermon where I want to be preaching the gospel as clearly as I can. Y esta es la parte del mensaje donde yo predico claramente lo mejor que puedo el evangelio. Preached to all, Predicarle a todos, received by some, recibida por algunos, given by God. dada por Dios. This brings us to the very end, Esto nos lleva al final, to verse 23, al versículo 23, to the good ground. a la buena tierra, buen suelo. The good ground are those who do believe. La buena tierra es aquellos que han creído. So now I want to talk to Christians, Y ahora quiero hablar a los cristianos and I want to encourage you, y te quiero animar. be fruitful. Ten frutos, da frutos. Cast aside anything that hinders you. Sé fructífero y echa fuera todo lo que no te hace dar frutos. Don't worry about your own weaknesses. No te preocupes por tus propias debilidades. Trust God to do it inside of you with the power of the Holy Spirit. Confía en Dios por medio del poder del Espíritu Santo. And then I would choose some types of people in particular. Y yo elegiría cierto tipo de personas. I would say to the people who teach the Bible that they must be faithful. Le diría a las personas que están enseñando la palabra, tienen que ser fieles. Be fruitful with the word. Sé fructífero con la palabra. I would say to the wealthy businessmen and businesswomen in my church, Le hablaría a la gente que tiene plata, que son ricos, que le ha ido bien. be humble and faithful with your resources. Sé humilde y fiel con tus recursos. Be fruitful in your generosity. Sé fructífero en la generosidad. And I would say to the poor in my church, Y le hablaría al pobre en mi iglesia, to that single mother, a esa madre soltera, to that grandmother,
a esa abuela who faithfully prays every day for her children. que fielmente ora por sus hijos cada día, Be fruitful in your prayers. se da fruto en tus oraciones, sé fructífera. I would say to her, you are just as fruitful as a preacher. Le diría a ella, vos vas a tener los mismos frutos que un predicador. It is not about comparing us, No es en cuanto a, no tenemos que compararnos, because anything that anyone does to the glory of God is by the power of the Spirit. porque todo lo que hacemos y todo lo que somos por medio del Espíritu es por medio del poder de Dios. Whether it's 100 or 60 or 30. Ya sea que sea 100, 60 o 30. And then we would conclude the sermon Y luego cerraríamos el sermón with this gospel application, con esta aplicación del Evangelio, with this good word. con esta buena palabra. Only God can prepare the heart to receive it. Solo Dios puede preparar el corazón para recibir su palabra. If you understand the gospel, it's because he has graciously opened your ears and softened your heart. Si entiendes el Evangelio es porque Él en su gracia ha abierto tus oídos y ha ablandado tu corazón. So if you hear his word today, Así que si escuchas hoy su palabra, repent of your sin, arrepiéntete, believe in Christ, cree en Cristo bear fruit y da fruto because you belong to his kingdom. porque perteneces a su reino. Amen? Amén. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Padre que estás en el cielo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. que venga tu reino, que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Thank you for opening our eyes, Gracias por poder abrir nuestros ojos, for opening our ears, por poder abrir nuestros oídos and for softening our hearts. y por ablandar nuestros corazones. Amen. Amén. Pastor.